¿sí? Les decía hace un rato que estuvimos con Mercedes Marcó del Pont. Vamos a ver el reportaje y después vamos a estar, como les dije, con José Ignacio de Mendiguren, con el diputado Roberto Feletti, con Hermes Viren y con Luis Delía. Vamos a ver el reportaje. Esta profundización del modelo que en este año se ha visto, por ejemplo, en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que de alguna manera le dice a los bancos lo que tienen que hacer, o la restricción de compra de dólares para atesoramiento, algunas limitaciones para reenviar utilidades, no generan en algunos empresarios que están acostumbrados, bueno, a hacer lo que quieren, cierta reticencia, y en esa reticencia no invertir. Lo que guía la decisión de invertir y arriesgar es que haya tasa de ganancia. Y eso es lo que está mostrando claramente la Argentina. En el año 2012 lo que hubo es un proceso de negociación con las empresas donde el gobierno le dijo, bueno, en este momento con la incertidumbre internacional, con las necesidades de garantizar los dólares para seguir financiando el crecimiento, veamos cuánto de esas utilidades se pueden reinvertir localmente. Pero eso es el año 2012. En los últimos 9 años, las empresas multinacionales que operan en la Argentina han podido transferir a sus casas matrices casi el 1,7% promedio del Producto Bruto Interno. Y cuando uno lo compara con otras décadas, y la más cercana, la de la década de los 90, cuando se hablaba justamente que la década de los 90 era el apogeo de las buenas señales a los mercados, las señales amigables. Bueno, en esa época, cuando uno ve los datos duros, lo que se advierte es que en realidad las transferencias de utilidades y dividendos de las empresas multinacionales hacia el resto del mundo fueron menos de la mitad, el 0,7% en términos del PIB. Y entonces aquí aparece esta cuestión, ¿y por qué? Y básicamente porque lo que había en esa época era un modelo de acumulación donde el que más ganaba era el capital financiero, o los sectores de intermediación vinculados a la importación, o los sectores de servicios privatizados. Hoy lo que estamos viendo en la Argentina es un patrón de acumulación fundamentalmente liderando la industrialización, este proceso, y donde las empresas ganan a nivel transversal. Todos los sectores de la economía están ganando plata. Me parece que lo que está advirtiendo el empresario que, por ejemplo, con la reciente decisión histórica de invertir en la instalación de un laminador de chapa ancha, de chapa naval en la Argentina por parte de una empresa italiana, es esto. Argentina, América Latina están mostrando proyectos económicos sociales sustentables a mediano y largo plazo, y los que le garantizan es demanda. Ningún empresario va a tomar una decisión de inversión si no se le garantiza que va a tener demanda a posteriori para poder realizar esa inversión. Me decías que eran optimistas para el año que viene. ¿Cuáles son las estimaciones del Banco Central de crecimiento y por qué? Lo que estamos viendo es esta recuperación del proceso de inversión. Estamos viendo que el sector agropecuario, que impactó negativamente la sequía en el primer semestre de este año, va a tener un buen saldo el año que viene. Estamos viendo que Brasil, que también este año la desaceleración importante del crecimiento económico del Brasil impactó sobre nuestro sector industrial, fundamentalmente sobre muchas de nuestras exportaciones industriales, también están mostrando tasas de crecimiento más favorables el año que viene. Estamos viendo estos datos de que las empresas están invirtiendo y están invirtiendo en la ampliación de capacidades instaladas, y muchas de estas inversiones van a madurar el año que viene. Nosotros tenemos la intención de seguir con esta política de financiamiento a la inversión en el año 2013. Hace un tiempo la Presidenta y algunos funcionarios empezaron a hablar del problema de las calificadoras de riesgo, y hoy es un problema que se está hablando en el mundo. ¿Este problema que estamos teniendo con los fondos buitres también es un problema que pueden tener otros países? Claro que sí, es oportuna esa comparación, porque nosotros lo planteamos ahora con el ministro de Economía en la reunión del G20, y lo que planteamos es eso, que cuando Argentina hace unos años discutía e intentaba en esas reuniones meter en agenda el tema de las calificadoras y cómo eran actores políticos, económicos, con intereses muy concretos, que eran absolutamente perturbadores de los procesos de crecimiento y promovían burbujas, promovían ciclos y volatilidades en los mercados financieros internacionales, y que tendrían que ser
regulados de alguna manera, nos miraban medio de costado. Cuando les empieza a apretar el zapato también a los países centrales a partir de la terrible crisis en la que están inmersos, ahora la discusión sobre las calificadoras de riesgo y los roles procíclicos que están teniendo las calificadoras de riesgo aparece en la agenda de la discusión del G20 y del FSB. Ahora, nosotros lo que planteamos es también el tema de los fondos buitres, y a partir de las situaciones de deuda, de crisis de deuda soberana que tienen muchos países europeos, lo que nosotros le planteamos es que este era un problema global, ¿sí? Y que tenía que meterse en la agenda de discusión global. Nosotros creemos que tienen que tomar conciencia los responsables de los organismos internacionales para incorporar la cuestión de los fondos buitres a la discusión global. Y creo que fue receptado. En los últimos días se puso en duda una de esas cosas que uno pensaba que ya nadie dudaba, y era que Argentina se desendeudó fuertemente, ¿no? Y se solía decir que en realidad no se desendeudó, sino que se cambió una deuda externa por una deuda tomada con el ANSES y el Banco Central, y que al Banco Central se le va a hacer un pagadiós y qué sé yo. Bueno, me gustaría escuchar tu opinión. Hay muy poca honestidad intelectual en esos planteos, porque creo que muchos de los que están planteando eso tienen que saber la diferencia cualitativa que existe entre endeudarse en los mercados financieros internacionales o endeudarse intrasector público, ¿no? Ahora, como siempre, cualquier decisión de política económica tiene un impacto, nunca es neutral, ¿sí? A favor de unos o a favor de otros. Reconozcamos que los que plantearon en su momento que no teníamos que pagar deuda con reservas, sino que teníamos que irnos a endeudar afuera, o que el gobierno no tiene que tomar deuda a través de adelantos transitorios del Banco Central o del ANSES, sino que es preferible endeudarse afuera, todos los caminos conducen a lo mismo. La Argentina tiene que volver a endeudarse en los mercados internacionales. Y para eso tiene que hacer unas cuantas cositas que volvemos al manual tradicional de política económica, etcétera. Eso ya fue. Entonces, yo creo que detrás de esa discusión de por qué el Banco Central ahora financia, cosa que además hasta el momento no ha sido así, porque la principal razón de la expansión monetaria en la Argentina de los últimos meses ha sido fundamentalmente el crédito al sector privado, el crecimiento del crédito, y las compras de dólares por parte del Banco Central en el mercado de cambios, y en tercer lugar recién el financiamiento al sector público. Pero bueno, creo que nadie seriamente puede sostener, sin sonrojarse, que es lo mismo deberle al JP Morgan que deberle al ANSES o al Banco Central. Yo creo que todos los datos que se tomen de la situación de deuda, tanto de deuda pública, pero también de deuda privada, lo que nos está mostrando es que la Argentina tiene espaldas y ha recuperado un espacio de política económica y de soberanía, que es uno de los principales cambios estructurales que ha promovido este proyecto político en los últimos años, ¿no? Gracias, Mercedes. Gracias.